es parte de la evaluación, ¿no? No nada más es los exámenes, sino también las actividades que van haciendo, tanto individuales como en equipo. Bueno, eso es más bien porque hay algunos que no me han entregado actividades y pues sí es un recordatorio importante. Tareas y, de hecho, tareas no les he encargado más que, bueno, podría decirse que sí. Sí, ya les he encargado unos problemas y les encargué también la parte del, de la revisión entre pares, que hubo críticas bastante interesantes, todas muy positivas. El lunes se las hago llegar, quienes ya me entregaron. ¿Por qué? Pues igual, hay quienes no han entregado nada, entonces no puedo ni ponerles a hacer la crítica, ni la otra parte, ¿no? O sea, ahí hay dos actividades que están sin calificar, precisamente porque no han entregado. Bien, esperemos que se terminen de conectar rápido. Mientras tanto, bueno, hoy vamos a ver ya otro tema, ya vamos a empezar a ver los fundamentos necesarios para hablar de la primera ley de la termodinámica. No vamos a plantearla aún la primera ley de la termodinámica, pero sí vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes históricos que se dieron con referencia a esta ley. Estoy pasando lista y ya al ratito que se acaben de integrar, pues vuelvo a pasar lista a los que me faltan. Entonces, Abdiel. Paulina. Presente. Abel. Presente. Mauricio. Presente. Bruno. Javier. Irandeni. Presente. Daniel. Presente. Antonio. ¿Alguien sabe cómo sigue Antonio? Ya está un poquito mejor, pero pues no en completas condiciones. Sí, me escribió comentándome que estaba enfermo, entonces, bueno, pues sí, ojalá que no sea tan grave, la infección. Entonces, bueno, ahí habrá que esperar esperarlo un poco. Gracias, Nadia. Iris. Presente. Manuel. Neri. Presente. Obed. Presente. José Ramón. Rachel. Presente. Miranda. Presente. Johan. Presente. Johan, tienes ahí pendiente un par de actividades. Hay que hacerlas para poder, bueno, hay que hacer las actividades que tienen pendientes. Creo que también tú, Erandeni, tienes pendiente las actividades referentes al artículo que les puse a leer desde el lunes. Cristian. Itzel. Presente. Valente.
Nadia, Presente. Irving, Presente. Efraín, Presente. Julio, Alejandro, Jonathan. ¿Quién llegó después? Abdiel, ¿no? Bruno, Javier, Antonio, ¿no? Manuel, José Ramón, Cristian, Valente, Julio. No parece ser que nada más son ustedes. Bien, chicos. Pues ojalá que se integren sus compañeros a la clase en un momento más. Bien, entonces, ¿en qué estábamos? Les decía, hoy vamos a ver los antecedentes de a la primera ley de la termodinámica, antecedentes históricos bastante interesantes desde mi perspectiva. Estos antecedentes no los van a encontrar en los libros de texto comunes, sino más bien me puse a buscar información en los libros de historia de la física. Pero pues es interesante el planteamiento que vamos a ir encontrando. Antes de hablar de la primera ley de la termodinámica, o sea, hemos estado hablando del calor y hemos estado hablando de temperatura, hemos hecho algunas distinciones entre calor y temperatura que ahorita más adelante vamos a recalcar, pero bueno, una de las cosas que surgieron históricamente, una de las teorías que surgieron históricamente referentes a la transferencia de calor entre un sistema y otro, o entre un objeto y sus alrededores, fue una teoría que se plantea a partir del, ¿cómo se llama? A partir del invento del termómetro. Joseph Black es quien plantea esta teoría y plantea lo siguiente. O sea, una de las cosas que sí hace, que hace correctamente Joseph Black es plantear la diferenciación entre temperatura y cantidad de calor, cuando se habla de dos cuerpos en equilibrio. Podemos hablar que dos cuerpos estén en equilibrio térmico, es decir, que están a la misma temperatura, sin embargo, la cantidad de calor que podría hablarse entre los dos cuerpos no necesariamente es la misma, ¿no? Sin hacer todavía énfasis en qué es el calor, sin hacer una distinción clara de qué es el calor, lo que sí se puede de las cosas que logra identificar debido a los experimentos que hizo fue que no se que calor y temperatura no eran la misma cosa, y que que podemos hablar de una cuestión de cantidad de calor, y para ello introduce, o sea, sabiendo un poquito ya que el calor tiene que ver con energía, con una manifestación de la energía, introduce el concepto de calor específico y los calores latentes, que son los que seguimos ocupando actualmente, en términos de estudios que hizo. Una de las cosas que estudió Joseph Black es que, bueno, dependiendo o sea, teniendo dos objetos de la misma masa y que queríamos incrementar la temperatura a su mismo, un mismo incremento de temperatura entre estos dos objetos, observó que dependía de la composición química de ellos la cantidad de calor que se requería. Eso tiene que ver con lo que conocemos con el calor específico. Hubo cosas que no entendía en sus experimentos y que se vieron más adelante con la teoría que ya algunos de ustedes platicaron en las clases pasadas, con la teoría de Dalton de las proporciones de las masas.
que eso tiene que ver con justo con la parte de la composición química de los elementos, de los materiales. Y por otro lado, pues también hizo estudios sobre la cantidad de energía que se requería para pasar para pasar ¿cómo se llama? De un estado de agregación de la materia a otro, es decir, lo que es conocido como el calor latente. En particular tenemos dos, el calor latente de fusión, que es la cantidad de energía que se requiere para pasar de estado sólido a estado líquido, y el calor latente de vaporización, que es la cantidad de energía requerida para pasar de estado líquido a estado gaseoso. Pero cuando habla de calor, se plantea la siguiente idea. O sea, acuérdense que históricamente, como se van dando las teorías o las formulaciones o los modelos en la ciencia, bueno, pues yo tengo un fenómeno, observo un fenómeno. El fenómeno que se observaba era la transferencia de calor, que gracias a la transferencia de calor hay un cambio de temperatura entre un cuerpo y el sistema que lo rodea, bueno, entre un sistema de un objeto y sus alrededores, o entre dos cuerpos, y lo que plantea él, pues es un modelo que resuelve esa situación. Plantea el concepto de calórico, o sustancia de calor, como un fluido que tiene las siguientes características. El calórico es un fluido elástico. Bueno, un líquido elástico es un fluido cuyas partículas se repelen mutuamente, siendo simultáneamente atraídas por las partículas de materia ordinaria ponderable, donde las fuerzas de atracción dependen de la calidad del material y su estado de agregación del material entre el cual se está transfiriendo. Entonces, se planteaba la idea de que la transferencia de calor era como un flujo de una materia que no tenía masa, pero que sí era una materia, que sí era una cosa era un fluido con estas características tan raras. Y entonces, pues pasaba de un objeto a otro objeto transfiriendo esa cantidad de calor. Pero es una sustancia que plantea, ¿no? Esta idea, más adelante, Sir Benjamin Thompson o Conde Rumford, pues la desecha. ¿Por qué la desecha? Porque justo la teoría de la sustancia que plantea Joseph Black, no puede explicar la creación de calor cuando uno frota, cuando hay fricción. ¿Qué pasa si nosotros frotamos nuestras manos? Estas se calientan, vulgarmente hablando se calientan. Pero bueno, dentro de los experimentos que hizo, o sea, hizo contribuciones importantes justo debatiendo esta teoría que planteaba Joseph Black del calórico, y él plantea más bien que el calor es una forma, de movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues busca, trata de medir el peso de esta sustancia que se plantea, como de esta sustancia que se le denomina calórico. Y bueno, pues ya finalmente, pues existen dos teorías que pueden explicar justo esta idea de transferencia de calor. Una es la teoría cinética, la cual sí puede explicar la conducción del calor. No puede explicar, la teoría cinética por sí sola no puede explicar la radiación térmica, no puede explicar el calor latente, no, pero sí puede explicar el calor generado debido a la fricción.
y no puede, pero no puede cuantificarse. Sin embargo, el calórico sí tiene estas ventajas. Tiene la ventaja, bueno, igual la explicación de la conducción térmica sí la puede, sí se lleva a cabo. Tenemos dos materiales que están en contacto, entonces puede fluir algo entre ellos. La radiación térmica también sí puede explicarse. ¿Y por qué puede explicarse? Pues porque ya para estas fechas ya se había hablado de la teoría electromagnética, y la teoría electromagnética, a pesar de que, o sea, ya explica, la teoría electromagnética pues es el flujo de algo, que no tiene masa, que son los fotones, a través de los campos electromagnéticos. Entonces, sí, la radiación térmica sí entra dentro de la posible teoría de la sustancia llamada calórico, pero el calor debido a la fricción no es posible explicarlo. Y en este caso sí hay una cuantificación de las cosas. Entonces, por el momento, la teoría del calórico pues explica los fenómenos que suceden a su alrededor, y ya, no hay más. Más adelante, pues toda esta teoría pues se desecha, y se desecha precisamente porque justo porque no puede explicar, o sea, tiene que poder explicar todos los fenómenos, no unos sí y otros no. Y pues el fenómeno debido al calor, debido a fricción, no es posible explicarlo. Entonces, pues bueno, que puede desecharse en algún momento. Eh, Son otros científicos que desechan la teoría del calórico. Entre ellos tenemos a Fourier, a Gay-Lussac, y a quién más tenemos. Y a Joule. Pero bueno, quería plantearles estos antecedentes porque pues la teoría del calórico es algo que duró bastante tiempo antes de llegar a la teoría cinética de la materia como la conocemos actualmente. Entonces, vamos a ver más cuestiones históricas más adelante, pero por el momento, esta sería lo que estos serían los antecedentes que quería plantearles. Antes de llegar a la teoría cinética, que ya estuvimos trabajando un poco porque estuvimos hablando de la teoría cinética de los gases y demás, hubo toda esta idea de que el calórico era un fluido ahí extraño, ¿no? Pero bueno, seguimos preguntándonos qué es el calor. Ya en términos reales, pues el calor es una forma de energía que fluye entre un sistema y su entorno debido a una diferencia de temperaturas entre el sistema y el entorno. Entonces, nosotros tenemos un sistema a cierta temperatura, hay una temperatura en el entorno, en este caso la temperatura exterior del entorno es mayor que la temperatura del sistema. En algún momento va a llegar a un equilibrio térmico, porque el entorno va a estar transfiriendo energía en forma de calor hacia el sistema. Si tenemos un sistema y el entorno, si se encuentran en equilibrio, quiere decir que las temperaturas son iguales, entonces no hay transferencia de calor, y si el sistema tiene mayor temperatura entonces que el entorno, entonces vamos a tener una transferencia de calor hacia afuera.
¿Qué pasa? Pues que desde que estamos en la infancia, empezamos a utilizar el término calor indistintamente de la temperatura y entonces, pues generamos errores epistemológicos, ideas equivocadas acerca de qué es el calor y qué no es el calor. Con términos que, bueno, seguramente ya han visto memes a lo largo del tiempo relacionados con esto, como que cierra la puerta porque va a entrar frío, o o lo que está mencionado aquí, que imaginen, es que tengo mucho calor, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir del calor? El calor así como el trabajo, pues es una forma de representar transferencia de energía, ¿no? Entonces, ni el calor ni el trabajo son intrínsecos al sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que el calor el sistema per se no tiene calor, no hay calor que tenga el sistema, sino a diferencia de un sistema, pues sí se le puede atribuir cierta presión, cierta temperatura, cierto volumen, cierta energía interna, se le puede atribuir densidad, que son propiedades del sistema que estamos estudiando, y por lo mismo, entonces, el calor no va a ser lo mismo que la temperatura, y tampoco va a ser lo mismo que la energía interna. La energía interna y la temperatura son características, son propiedades del sistema que estamos estudiando. El calor y así como el trabajo van a estar relacionados con los procesos termodinámicos que sufre el sistema. O sea, si hay un cambio en el sistema, entonces ese cambio va a estar relacionado con el calor y con el trabajo. Bien, ¿quiénes llegaron ahorita durante el tiempo que he estado hablando? Abdiel. Bruno, no estás. Javier, tampoco. Antonio, tampoco. Manuel. José Ramón. Presente. Cristian. Valente. Julio, Alejandro y Jonathan. Bueno. Ok. Cuando lleguen tarde, pónganme un mensaje, por favor, ahí en el chat para que les pueda poner ahí su asistencia. Entonces, bueno. Entonces, tenemos habitualmente, hablamos mal, así como seguramente en mecánica. Hicieron la distinción entre peso y masa, ¿no? Que pues vulgarmente hablamos de peso cuando nos referimos a masa y decimos, bueno, ¿cuánto pesas? Cuando nuestra pregunta real es ¿cuál es tu masa? Pues pasa lo mismo en términos de el calor y la temperatura, ¿no? Decimos que el ambiente está caliente cuando más bien nos referimos a que tiene una temperatura alta. Entonces, bueno, son ideas que tenemos con las cuales en el ámbito habitual no tenemos por qué discutir, pero como físicos, pues sí tenemos que tener cuidado cómo utilizamos este lenguaje. Bueno, fíjense cuánto tiempo, o sea, estamos hablando de el conde Rumford y Joseph Black son del siglo XVIII, y un siglo después es que se empieza ya a hablar de una equivalencia, que bueno, este es como que el antecedente más fuerte a la primera ley de la termodinámica,
entre el calor y el trabajo, ¿no? Este experimento lo plantea Sir James Joule, donde él observó que él plantea el siguiente experimento. O sea, se tiene un objeto, el cual es, perdón, un contenedor con agua, al cual se le, ¿cómo se llama? Se le ponen estas aspas, y a las aspas se les cuelga ¿cómo se llama? Una pesa, y esta pesa, pues al moverse debido a la acción de la fuerza de la gravedad, genera trabajo, ¿no? Entonces, se genera trabajo, y después de determinado tiempo, observaba experimentalmente que el agua, después del movimiento, había cambiado de temperatura. Entonces, el experimento plantea que, bueno, si hubo un cambio de temperatura y se supo cuál fue el trabajo, porque se conoce el valor de la masa de la pesa, se conoce la aceleración de la gravedad y se conoce la distancia que se desplaza, entonces puede uno conocer un equivalente entre la cantidad de energía debida a trabajo que se suministra y esa energía cómo se ve reflejada en el cambio de temperatura. Entonces se define lo que es una caloría, que es una cantidad que seguimos utilizando habitualmente, como la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. Es importante decir esto, que es entre esas temperaturas y no entre otras, porque podrán ver en algún momento que los calores, que esta propiedad, este cambio, va a ser distinto dependiendo de la temperatura, ¿sí? ¿Alguien quería comentar algo? Por otro lado, bueno, equivalente en el sistema británico se plantean las British Thermal Units, que es la cantidad de calor necesaria para incrementar 1 libra en términos acuérdense que la libra es una unidad de peso, de agua de 63 grados Fahrenheit a 64 grados Fahrenheit. ¿Qué es lo que se hace para equiparar y para poder hablar de calor? Bueno, pues se quema combustible, se eleva o sea, se tiene la misma cantidad de agua, se eleva la temperatura, calentando directamente, y entonces podemos hablar de un equivalente, o sea, dos fenómenos diferentes generan que haya un incremento de temperatura en la misma para la misma cantidad de agua, ¿no? Bueno, pues resulta que para cada material tenemos diferentes características. Esas características que tenemos para cada material van a estar relacionadas con la capacidad calorífica y con el calor específico. Cuando hablamos de capacidad calorífica, es una cantidad, es una propiedad extensiva. Porque va a depender la capacidad calorífica de un objeto va a depender de la masa. Si yo tengo más, y bueno, ¿cómo la defino? Pues la defino como la cantidad de calor, como el cociente entre la cantidad de calor que se suministra con respecto a qué tanto cambia la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, las unidades van a estar dadas en kilogramos, perdón, en joules por grado Kelvin. Pero entonces aquí
no va a ser la misma capacidad calorífica de 1 litro de agua que de 20 litros de agua. Con 20 litros de agua necesito mayor cantidad de energía para incrementar la misma temperatura. En cambio, en el calor específico, que esta es una propiedad intensiva. Aquí una disculpa, no es de la masa, sino es del tamaño. Y aquí es independiente de la masa. Ahí me falta, déjenme corregir la diapositiva, me falta entre el cambio de la temperatura estoy, ¿dónde está? Por ahí está. Esa es el calor específico. Entonces, las unidades del calor específico van a depender, van a depender nada más de qué material son y va a ser, pues es la capacidad calorífica entre la masa por el cambio en la temperatura. Esto va a ser igual. Ah, no es cierto. Estaba bien, una disculpa. Justo la capacidad calorífica entre la masa. Al dividir entre la masa, lo que sucede es que hacemos que sea independiente del tamaño y eso va a ser entonces el calor, la cantidad de calor que se puede transferir entre un material y otro multiplicado por el cambio, dividido por la masa y el cambio de la temperatura. Esto seguramente recordarán, lo han visto en alguna ocasión, pues nos preguntan la cantidad de calor necesario para incrementar, va a ser para incrementar determinada temperatura, para incrementar la temperatura, cierta cantidad de masa, pues va a estar dada por el calor específico multiplicado por la masa y por la diferencia de la temperatura. Vamos a estar trabajando con esto. Y bueno, otra forma de expresarlo es en términos molares, en los cuales lo que vamos a tener es que la capacidad calorífica molar va a estar dada en términos del número de moles, donde recordemos que la masa de un material es igual al número de moles por la masa molar. Entonces, la capacidad calorífica molar va a ser el producto de la masa por la capacidad, por el calor específico, de la masa molar por el calor específico. Para términos prácticos, si yo tengo diferentes calores específicos o necesito elevar la temperatura en diferentes intervalos, el calor específico nos vamos a dar cuenta que va a depender de la temperatura a la que se encuentra el sistema. Entonces, realmente el calor, la cantidad de calor que se tiene que transferir de un sistema a otro no va a ser pues la suma por intervalos, o pues ya yéndonos al límite va a ser la masa por la integral desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2 del calor específico por la diferencial de la temperatura, donde el calor específico va a ser una función de la temperatura.
para términos para intervalos de temperatura pequeños, pequeños me refiero a intervalos de temperatura mesoscópicos, es decir, para intervalos de temperaturas a los cuales nosotros, con los cuales estamos familiarizados. En general, esta aproximación que tengo aquí, calor es igual al calor específico por la masa por T2 menos T1, es una muy buena aproximación. Y bueno, pues aquí hay una tabla de datos que se obtienen experimentalmente. Es importante aquí mencionar que los calores específicos sí dependen de la presión o de la temperatura, calor específico a volumen constante o a presión constante. Entonces, estos son algunos de los datos de diferentes materiales, ¿no? El calor específico a presión constante del aluminio, el del agua, es de 4190. Esto es, bueno, en algunos lugares van a encontrar que es 4190, en otros vamos a encontrar que es 4186, y eso va a depender justo del intervalo de temperatura del cual estemos hablando. Aquí estamos hablando de temperatura ambiente y estamos hablando de temperatura ambiente y presión atmosférica. Bien. ¿Alguna duda o comentario hasta el momento, chicos, chicas? ¿No? Bueno. Entonces vamos a ir revisando, con esta información vamos a ir resolviendo algunos ejemplos. Bueno, tenemos el siguiente, dice una muestra de cobre cuya masa es de 75 gramos. Entonces tengo la masa de cobre. Se calienta en una estufa de laboratorio a una temperatura de 312 grados Celsius, que es igual, en Kelvin, ¿cuánto es eso? $312 más 273, vamos a tener 585 Kelvin, aunque no vamos a utilizar los Kelvin, pero bueno, lo ponemos por aquí. Entonces tenemos un pedazo de cobre, el cual se calienta y está a una temperatura inicial de 312 grados Celsius. Luego, ese pedazo de cobre se introduce en un recipiente en un vaso de precipitados que tiene una masa de 220 gramos. Entonces, la masa del agua es de 220 gramos y tenemos una capacidad calorífica del vaso de 190 joules
por Kelvin. Por otro lado, tenemos una temperatura inicial del agua y del vaso de 12 grados Celsius y nos están preguntando cuál es la temperatura final. Van a llegar a un equilibrio térmico, entonces, ¿cuál es la temperatura final? Aquí tenemos varias situaciones. Primero que nada, tenemos, como el cobre está a mayor temperatura, entonces va a fluir energía en forma de calor del cobre hacia el vaso y hacia el agua. Entonces, por un lado tenemos el calor que fluye del cobre, que ese va a ser la masa del cobre por el calor específico del cobre, que ahorita damos los datos, ahorita buscamos los datos de lo que es el calor específico del cobre, y por la temperatura del final menos la temperatura inicial del cobre. Por otro lado, tenemos que es el calor que va a recibir el vaso, que va a ser la capacidad calorífica del vaso por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y finalmente tenemos el calor que va a ser transferido al agua, que va a ser la masa del agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura final y temperatura de inicial de vaso y agua. Yo lo que sé es que dentro del sistema, que eso es lo que nos va a establecer más adelante la primera ley de la termodinámica, la cantidad de calor que fluye en total, tengo un sistema cerrado, entonces la cantidad de calor que fluye dentro del sistema en total va a ser 0. Entonces voy a tener que la suma de calores va a ser calor del cobre más calor del vaso más el calor del agua debe de ser igual a 0. ¿De dónde? Pues, ¿qué voy a tener? Voy a tener el calor del cobre, pues va a ser masa del cobre por el calor específico del cobre por la temperatura final menos 312 grados Celsius más el calor del vaso, que ya tengo aquí mi valor de la capacidad calorífica del vaso por la temperatura final menos 12 grados Celsius más la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura final menos 12 grados Celsius. Esto debe de ser igual a 0. Entonces, pues aquí yo tendría yo que ver en las tablas cuál es el calor específico del agua, que lo acabamos de ver, que es de 4190. Joules sobre Kelvin por kilogramo. Y del cobre, que es de 390 joules sobre 390 joules sobre Kelvin por kilogramo. Entonces, pues ya nada más nos queda sustituir y, ¿cómo se llama? Y despejar la temperatura final. ¿Qué es lo que voy a tener entonces? 0 va a ser la masa del cobre, que fíjense que aquí lo tenemos en gramos y tenemos kilogramos, entonces hay que hacer la
La conversión, entonces, es 0.220 kilogramos por 390 joules por kilogramo Kelvin por temperatura final menos. Déjenme despejar primero. Voy a borrar esto último para de una vez despejar la temperatura final en términos de todo lo demás. Temperatura final, ¿qué va a hacer? Voy a tener la masa por el calor específico del cobre por la temperatura final, menos la masa por el calor específico del cobre por la temperatura inicial del cobre, más el calor, la capacidad calorífica del vaso por la temperatura final, menos la capacidad calorífica del vaso por la temperatura inicial, más la masa del agua, calor específico del agua, temperatura final, menos masa del agua, calor específico del agua, temperatura inicial es igual a 0. Entonces, eso me implica que voy a tener temperatura final que va a multiplicar a la masa del cobre por calor específico del cobre, más la capacidad calorífica del vaso, más la masa del agua, calor específico del agua, menos la temperatura inicial, menos la temperatura inicial por calor específico, por capacidad calorífica del vaso, más la masa del agua, calor específico del agua, menos la masa del cobre, calor específico del cobre y la temperatura inicial del cobre. Esto es igual a 0. Entonces, la temperatura final va a ser temperatura inicial por capacidad calorífica del vaso, más la masa del agua, calor específico del agua, más la masa del cobre, calor específico del cobre, temperatura inicial del cobre, dividido por la masa del cobre, calor específico del cobre, más capacidad calorífica del vaso, más la masa del agua, capacidad calorífica del agua. Entonces, la temperatura final, ¿qué va a ser? Ahora sí ya puedo sustituir, ya tengo despejada. Voy a tener la temperatura inicial, que es de 12 grados Celsius, por la capacidad calorífica, que es 190 joules sobre Kelvin, más .220 gramos de agua, perdón, 220 kilogramos por la capacidad calorífica del agua, que es 1490 joules sobre Kelvin kilogramo, más la masa del cobre, que es 0.075 kilogramos por 390 joules sobre Kelvin kilogramo por la temperatura inicial del cobre, que es 312 grados Celsius. Como estoy hablando de diferencias de temperatura, entonces
al poner aquí 312 y al poner aquí 12, me va a dar mi resultado en Celsius. Si yo hubiera hecho la conversión a Kelvin, entonces el resultado me estaría dando en Kelvin. Posteriormente, en el denominador tengo la masa del cobre, que es 0.075. Por el calor específico del cobre, que es 390 joules entre kilogramo Kelvin, más 190 joules por Kelvin, más 0.220 por 4190 y eso sería todo. Entonces, bueno, ya nada más es meter estos datos en la calculadora. Entonces voy a tener 12 por 190 más 0.22 por 1490 más 0.075 por 390 por 312 entre 0.075 por 390 más 190 más 0.22 por 4190. Y eso me da un cambio en la temperatura de 13.44 grados. Por favor, revisen la operación. Puede ser que me haya equivocado a la hora de meter algún dato. 13.44 grados. Finalmente, teniendo esa información, podríamos entonces encontrar, como ya tenemos la temperatura final, podemos encontrar cuál es el calor transferido, cuál es el calor, la energía perdida en forma de calor por el cobre, y cuál es la energía absorbida en forma de calor por el agua y por el vaso. ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta. Entonces, no pasa nada si nosotros ocupamos en grados Celsius, aunque el calor específico diga Kelvin, o sea, joules sobre Kelvin. Entiendo tu pregunta y es totalmente válida la pregunta. Si yo hiciera, o sea, si yo hiciera, lo que pasa es que aquí yo estoy hablando de un incremento de temperatura o una, o un, ¿cómo se llama? Bueno, que aumento o baje de temperatura. Entonces, al estar hablando de eso, si yo a esto bueno, lo pongo en Kelvin, ¿no? Y también los 12 grados Celsius los paso a Kelvin, eso me da 273 más 12. Me da 285. Entonces, al momento de estar haciendo mis ecuaciones, el resultado me va a dar en Kelvin. Después tendría que restarle 273. Es como si yo, acuérdate, o sea, cuando tienes una igualdad, si aquí le sumas 273, entonces aquí le vas a tener que sumar 273 también. Eso es lo que va a estar pasando.
si yo aquí le sumo 273 menos, le sumo 273 a cada una de mis temperaturas, pues lo voy a tener que restar al final para poder obtener el resultado. Entonces, en ese sentido, no importa, bajo este contexto, como 1 °C y 1 °K miden lo mismo, no nos va a afectar. Además, por favor, sí verifíquenme los números. Me dio lo mismo. ¿Sí te da lo mismo? Ahora, quiero probar una cosa porque, bueno, depende la tabla de donde estemos sacando la información. Yo la saqué. Esta tabla es del Searle-Szymanski, pero el problema es del Resnick. Y en la tabla del Searle-Szymanski tenemos el cobre en 390 y en el Resnick tenemos 386, que pues, depende justo, son cantidades que se miden de acuerdo al, no es cierto, 387. De acuerdo para determinada temperatura vas a tener diferente capacidad, diferente calor específico. Entonces, bueno, si yo cambio, en vez de poner aquí, ¿qué tanto me va a cambiar las cosas? Si yo aquí pongo 386 y aquí también pongo 386. Déjenme ver, o sea, es 12 por 190 más 220 por 1490 más 0.075 por 386 por 312 entre 0.075 por 386 más 190 más 0.22 por 4190. Ya me dio otro número totalmente diferente, me faltó algún paréntesis. Va de nuevo, 12 por 190 más 220 por 1490 más 0.075 por 386 por 312 entre 0.075 por 386 más 190 más 0.220 por 4190. No, me está dando una cosa totalmente diferente. Es que en el Resnick el resultado que me plantea es de 19.6 grados. ¿Cómo verificar si este dato que tenemos está bien? Pues justo calculando el calor de cada uno de los casos. O sea, tenemos la diferencia de temperaturas, tenemos temperatura final, temperatura inicial de cada uno de los casos. Entonces, con eso deberíamos de poder comprobar que la suma del calor transmitido y absorbido va a ser exactamente igual a 0. No sé qué habré hecho mal, chicos. 12 por 190. Ah, ya sé.
Ya. Había metido mal ahí un dato. Entre 0.075 es que sí cambia mucho en términos del 386 y el 390. 12 por 190 más 0.220 por 1490 más 0.075 por 386 por 312 entre 0.075 por 386 más 190 por 0.220 más 0.220 por 4190. No, me sigue dando 13.36. Ha de haber algún error en el RESNIC. Luego no todos los libros tienen bien los cálculos. Pero les decía, ¿cómo compruebo? Pues tengo que calcular el calor específico, el calor generado o transmitido en cada uno de los casos. Entonces, la masa del cobre, utilizando igual los 390, va a ser, la masa del cobre es 0.075 por 390, por la diferencia de las temperaturas, tengo temperatura final de 13.44 menos 312, entonces voy a tener una energía negativa de 8.732.88. En el caso del vaso voy a tener 190 por temperatura final 13.44 menos 12. Voy a tener el vaso absorbió una cantidad de energía de 273.6. Y finalmente, el agua, vamos a tener una cantidad de energía de 220 gramos de agua por, perdón, 0.22 por 4190 por 13.44 menos 12, 1327. Entonces, no me coincide, chicos. Algo no está correcto en las ecuaciones. O en los números, más bien. Arriba tiene 1490 joules sobre Kelvin por kilogramo, que sería 4190. Es 4190. Por eso no sale. Gracias. Eso se llama dislexia. Y ya con eso ya debe de salirnos la temperatura que es. La del cobre sí se parece al resultado que, la cantidad del cobre sí se parece, pero la del agua y la del, ahora sí. Entonces, nuevamente, 12 por 190 más 0.22 por 4190
más 0.075 por 390 por 312 entre 0.075 por 390 más 190 más 0.22 por 4190, ya me da 19.7 grados. Eso sí ya es 19.7 grados. Y ahora sí, al hacer las operaciones nos debe de dar que la suma de los calores debe de ser igual a 0. Entonces, en el cobre voy a tener 312 menos 19.7. Eso va a ser multiplicado por la masa del cobre, que es 0.075, por el calor específico del cobre, que es 390, y me da 8.550. Perdón, sí. Me da menos 8.550. En el caso del vaso voy a tener 19.7 menos 12 por 190, me da 1.463. Y en el caso del agua voy a tener 19.7 menos 12 multiplicado por la masa del agua, que es 0.22 por 4.190, y me da 7.097.86. 7.097. Vamos a tener alguna pequeña diferencia por las aproximaciones. Entonces, 7.097 más 1.463 me da 8.560. Les digo, la diferencia tiene que ver con las aproximaciones que se hacen. Entonces, bueno, con esto tenemos este primer ejemplo y vamos a continuar en un momento. Son las 6:10. ¿Quieren un descanso, chicos? ¿O continuamos y nos vamos temprano? Continuamos, yo digo. Ok. Profe, Dime, Paulina. sí. Bueno, no sé si ya se tocó el tema o qué, porque mi internet me sacó, pero tengo una duda. Aquí en este ejemplo que acabamos de ver, tengo entendido que la cantidad, la suma de la cantidad de calor es 0 porque es un sistema cerrado. Así es. Sí, lo mencioné al momento de resolver el problema. Tenemos un sistema cerrado, entonces no hay transferencia de energía con el entorno. Ok, ¿y cómo hay alguna diferencia cuál es la diferencia entre el sistema cerrado y el aislado? Ok. Podemos tener un sistema cerrado y que no esté aislado, entonces ahí sí vamos a estar hablando de algún tipo de transferencia de energía, sobre todo calorífica o por radiación. Más adelante, cuando veamos la próxima semana que vamos a ver las formas de transferencia de energía, les voy a encargar que revisen o que busquen un poquito, no sé, por si lo quieren ir haciendo, cómo funciona un termo. Un termo de esos de vidrio, de los que existían antes, ahora ya casi todos son metálicos o son de unicel, pero cómo funcionaba un termo previamente. Tiene que ver justo con ahí en un termo, se supone que ahí sí es un sistema aislado, entonces no hay ningún tipo de transferencia de energía, y bueno, Javier, gracias por avisar.
no hay ningún tipo de transferencia de energía en el caso de un termo. En los sistemas reales, pues no existe un sistema aislado ni un sistema cerrado. Bueno, puede ser un sistema cerrado en el cual no va a haber transferencia de tipo mecánica, pero sí puede haber transferencia a través de calor. En este caso, estamos hablando de que tenemos un sistema aislado, independiente, en el cual no hay transferencia de ningún tipo de energía. Gracias por la pregunta, Paulina. Sí, aclaré la duda. Sí, gracias. No, al contrario, gracias a ti. Bien, entonces vamos a seguir con ejemplos que tienen que ver con transferencia de energía. Bueno, tenemos alguien que le da gripa, un hombre de 80 kilogramos que tiene una fiebre de 39 grados. En vez de tener una temperatura de 37 grados, que sería la temperatura normal, se asume que el cuerpo humano está mayormente compuesto de agua y nos pregunta cuánto calor es necesario para elevar la temperatura de esta cantidad, ¿no? Entonces, esta es bastante directa. Q es igual a masa, calor específico. Disculpe, Dime. es que no seguimos viendo la misma diapositiva de... Pasó lo mismo que la otra vez. Entonces, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Gracias, Nelly. Ya, ¿verdad? O sea, Ya. ¿ya? Bien. Entonces, aquí es bastante directo. Entonces, vamos a tener la masa, que es 80 kilogramos, por el calor específico de que estamos hablando del agua, 4190 joules sobre Kelvin kilogramo, por la diferencia de temperatura, que va a ser 39 grados menos 37 grados. Y bueno, ahí hacemos la operación. No es otra cosa más que eso. Es 80 por 4190 por 2. Y vamos a tener 670,400 joules. Pero bueno, esa es una aproximación. En la realidad, el ser humano sí tiene una, capacidad calorífica, perdón, un calor específico distinto, y pues vamos a utilizar ahora el calor específico de una persona. Que es de 3480. Entonces, en realidad, el calor específico es de 3480. Entonces, se requiere menos calor para elevar la temperatura 2 grados Celsius de esta persona. Y esto, 6480, sí. Joules por kilogramo Kelvin. Entonces, el calor necesario va a ser igual a 80 por 3480 por 2 grados Celsius, por 2 grados. Esto es igual a 80 por 3480 por 2. Y nos da
556.800 joules. Entonces, y bueno, eso se debe, o sea, el calor específico se debe a que realmente tenemos un 83% de agua y el resto son grasas y proteínas. Entonces, bueno, vamos, les doy chance de que lo copien. Este pues, fue mucho más sencillo que el previo. Ahorita les acaba de aparecer la notificación de actividad de clase, pero esa, en vez de que sea actividad de clase, se va a convertir en tarea, justo con la idea de que nos vayamos temprano. Y bueno, en esta ocasión, el lunes la van a exponer, pero la van a exponer de, pues breve, ¿no? O sea, espero que, bueno, es una pregunta para cada equipo y un problema. La pregunta es del tipo conceptual entre la diferencia de calor y temperatura, y el problema son problemas de aplicación de esto que estamos viendo ahorita. Hice equipos diferentes, chicos, entonces revisen en qué equipo están para esta ocasión. Entonces ya está cambiada a, ¿cómo se llama? A tarea. Y vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Se está diseñando un circuito electrónico con un elemento hecho con 23 miligramos de silicio. La corriente eléctrica que pasa a través del elemento tiene un suministro de energía de 7.4 miliwatts, es decir, 7.4 por 10 a la menos 3 joules por segundo. O sea, esa es la potencia que pasa por el elemento. Y no se permite que haya ningún tipo de transferencia de calor fuera del elemento. O sea, no hay pérdidas de energía, pues. Entonces nos pregunta cuál es el incremento de la temperatura si el calor específico del silicio es de 700. ¿Cuál es la razón de incremento de temperatura si el calor específico del silicio es de 705 joules por kilogramo Kelvin? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, ahora lo que voy a tener va a ser la potencia que es igual a la cantidad de energía por unidad de tiempo es igual a la masa por el calor específico por el incremento de temperatura. Entonces, el incremento de temperatura, y esto por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, el incremento de temperatura va a estar dado por la potencia dividida entre la masa por el calor específico. Esto va a ser 7.4 por 10 a la menos 3 joules por segundo, dividido entre 23 por 10 a la menos 3. Son miligramos, entonces tiene que ser por 10 a la menos 6 kilogramos.
por 705 joules por kilogramo Kelvin. ¿Esto cuánto nos va a dar? Va a ser 7.4 por 10 a la menos 3 entre 23 por 10 a la menos 6 por 705. Esto me da 0.46 Kelvin por segundo. Entonces, bueno, pues esto por minuto va a ser 27 Kelvin por minuto, que va a estar aumentando de temperatura este elemento del circuito, ¿no? Entonces, bueno, pues es una temperatura grande y se tiene que considerar esto cuando se hace diseño de dispositivos electrónicos, precisamente por la potencia eléctrica que pasa a través de ellos. Entonces, por eso muchos de los aparatos electrónicos necesitan tener disipadores de calor para evitar esto, que haya transferencia de calor al elemento y pueda sufrir algún daño. Bien, ya nada más como último tema del día, que siempre y cuando estemos hablando de un mismo, ¿cómo se llama? De un elemento en un mismo estado de la materia, vamos a estar refiriéndonos a la capacidad al calor específico. Pero si hay un cambio en el estado de la materia, entonces justo entra la parte de los calores latentes. Existe el calor latente de vaporización y el calor latente de fusión. Para cambiar el estado de agregación de la materia de uno a otro, se requiere cierta cantidad de energía dependiendo del material. En particular, esta gráfica que tengo aquí abajo es la del agua, donde en términos del tiempo, bueno, pues yo ya puse a hervir el agua, llegué a 100 grados Celsius, pero para evaporar toda el agua que yo que puse a hervir, pues eso me va a llevar cierta cantidad de tiempo. Justo la cantidad de energía que requiero para que toda el agua que tengo cambie de estado líquido a estado sólido, va a estar relacionada con el calor latente de vaporización, en el caso de líquido a gas, o el calor latente de fusión en el caso de líquido a sólido. Y bueno, pues eso depende de la temperatura de fusión o de vaporización de cada uno de los materiales. Entonces, si nosotros tenemos un proceso en el cual estamos calentando agua, digamos, calentamos agua de estado líquido y lo evaporamos hasta obtener vapor a cierta temperatura, pues tenemos que hacer el proceso primero de llegar de la temperatura inicial al punto de ebullición, posteriormente hacer la cantidad de calor que requiere para hacer el cambio de fase y finalmente la cantidad de calor que se requiere para llegar a la temperatura final. Bien, entonces,
como quedamos, íbamos nada más a ver un poco más, vamos a irnos temprano, pero les dejo aquí en las diapositivas las tareas por equipos. Entonces, les digo, la primera parte es una pregunta, ¿cómo se llama? Conceptual, en la cual pues van a tener que discutir un poquito qué es lo que sucede, cuáles son las diferencias entre calor y temperatura, o en qué procesos se da un fenómeno o se da otro, y el segundo es un problema del estilo de los que hemos estado resolviendo ahorita. Solamente en el último equipo es un solo problema porque tiene varios incisos. Entonces, son 6 equipos. Ya tengo hechos los equipos en su, están en la asignación de la tarea. Y pues eso sería todo, chicos. ¿Una duda o comentario? Profe, ¿hasta qué hora tendríamos para entregar la tarea? Es que dice que se entrega hasta las 7, pero... No, la tienen que entregar, ahorita corrijo eso. La tienen que entregar el lunes la van a exponer. Entonces, es tarea, no va a ser actividad de clase. Ok, Entonces, muchas gracias. ya se ponen de acuerdo con los integrantes del equipo y ya saben, todo, porque ya hubo la confusión el otro día. Todos los integrantes tienen que entregar la actividad, no es con que uno ya la haya entregado, ya se entregó. Porque yo a la hora de vaciar calificaciones, yo en lo que me fijo es las actividades entregadas. Entonces, si tú la hiciste con tu equipo, pero no la entregaste, no voy a estar revisando, sí la hizo y pertenecía a tal o cual equipo, ¿no? Y bueno, a los que tienen alguna tarea pendiente, o actividad de clase pendiente, pues se las encargo, porque, bueno, las últimas 2 actividades están vinculadas una con la otra. Entonces, quienes no me la han entregado, no les puedo asignar la siguiente parte. Los que ya me la entregaron, el lunes les voy a dar la retroalimentación que les dieron sus compañeros para que puedan, bueno, ya no vamos a ir más allá, pero pues para que conozcan las observaciones y para un trabajo futuro tengan material para mejorar sus trabajos. ¿Estamos? Nos vemos entonces el lunes. Que tengan bonito fin de semana, chicos. Gracias igualmente. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.